Darnos preguntas, sugestiones, si les gusta la música que estamos poniendo, si quieren saber algo más respecto al señor juez o del invitado que esté en ese momento, se los vamos a agradecer y estamos dispuestos a poder complacerlos con lo que ustedes se merecen como público. Y yo quisiera preguntarle a la maestra Vázquez, tenemos dos preguntas del público, quisiera hacerlas por favor. Claro maestra. Que sí, muy buenas tardes. Agradecemos que nos estén escuchando precisamente aquí en nuestro programa Si es Penal. Recordarles únicamente que las formas que pueden tener contacto con nosotros es a partir de nuestra página de Facebook, que es Seminario de Derecho Penal, donde nos pueden escribir. Además, en nuestro correo electrónico, que es sempenal@derecho.unam.mx. Una de las preguntas es precisamente saber cuál es su opinión sobre los mecanismos alternativos de solución de controversia. Gracias. Los mecanismos alternativos como fórmula para solucionar los conflictos, el legislador contempló en la legislación nacional dos formas o salidas alternas, que es el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. De manera casuística señaló el legislador en qué supuestos procedería el acuerdo reparatorio, por ejemplo en delitos de carácter patrimonial sin violencia. En este tipo de mecanismo de solución, el ofendido, la víctima y el imputado tendrán la oportunidad que, conforme a ese consenso de voluntades que se dé, puedan concluir el conflicto, siempre estableciendo los fines del proceso, es decir, la reparación del daño. Mencionaba hace unos minutos que los mecanismos de despreciación del sistema, como el criterio de oportunidad, el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso, siempre el legislador contempló la reparación del daño. En este acuerdo reparatorio mencionaba, se da la oportunidad desde que se formula la denuncia o querella, que ante la autoridad investigadora o en sede judicial se pueda pactar este acuerdo reparatorio, y la autoridad tendrá que vigilar que no haya existido vicios de la voluntad, es decir, que las partes no hayan estado intimidadas, amenazadas o coaccionadas, y principalmente que las obligaciones que se contraen no sean desproporcionadas, es decir, no sean excesivas. ¿Qué efectos produce este acuerdo reparatorio? La extinción de la acción penal. Desde ese momento puede concluirse el asunto. Otra salida alterna que contempla la legislación es la suspensión condicional del proceso, de la cual me referí hace unos minutos, en la que se le da la oportunidad al imputado, observando un buen comportamiento, que se concluya de igual forma el conflicto, produciendo la extinción de la acción penal, teniendo en cuenta nuevamente la reparación del daño. Señala el Código Nacional el Plan de Reparación del Daño. Y hace 2 años se publicó la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución a Conflictos en Materia Penal. En este se establece entre ellos la conciliación, la mediación y la denominada justicia restaurativa a través de las juntas restaurativas. Esta ley nacional está vigente, tiene la oportunidad de que a través de estos mecanismos se puedan solucionar conflictos. Lo que está pendiente es la ley reglamentaria que dé instrumentos a la autoridad para aplicar estos mecanismos de acuerdo a esta ley nacional. Por otra parte, estos sistemas de solución alternativa como tal nos van a permitir, como lo refería hace un minuto, que se concluyan anticipadamente los conflictos. Es decir, que en esta discriminación de asuntos que debe hacer la autoridad investigadora, lleve precisamente ante la presencia judicial solamente aquellos conflictos que requieren la importancia y el conocimiento del juez. Nos vamos a dar cuenta que en esta justicia alternativa que ha contemplado el legislador, de los medios que he citado, se reduzca considerablemente la cantidad de asuntos. Y en la práctica realmente sí se está llevando a cabo, si hay una gran disminución de los asuntos que siguen el procedimiento, o hay muchos que han tenido estas vías precisamente de forma para no llegar a un juicio. En la práctica, ¿qué problemática tenemos? Nuestra reforma es de 2008, es decir, relativamente es muy reciente. La difusión que se dé por parte de los medios, la
la autoridad el mensaje que envíe de que a través de estas salidas alternas se puedan resolver los conflictos, va a permitir que efectivamente el mayor número de asuntos puedan resolverse de esta forma. Actualmente todavía es reducido el número comparativamente a los que se quisieran. En estadísticas todavía es bajo el número de asuntos que se resuelven a través de estas fórmulas de justicia alternativa. Sin embargo, me parece que conforme se me vaya enviando el mensaje a la sociedad de que puede optar por estas salidas alternas, pudiera poco a poco irse incrementando el número de asuntos que se resuelvan y con ello evitar que se judicialicen mayor número de asuntos. Señor juez, queremos también hacerle una pregunta más. ¿Cuál sería su postura precisamente ante la disminución de la prisión preventiva como una medida cautelar? El sistema de medidas cautelares que prevé nuestra legislación da oportunidad a la autoridad judicial de imponer medidas cautelares menos lesivas. Es decir, el Código Nacional establece un catálogo muy amplio de medidas cautelares. La mayoría son no privativas de libertad. La excepción es precisamente la prisión preventiva. El legislador dio la oportunidad en un catálogo muy restringido, conforme al artículo 19 constitucional, de contemplar a un número muy reducido de delitos la prisión preventiva oficiosa, es decir, secuestro, homicidio calificado, violación, entre otros. Por lo que hace una prisión preventiva justificada, la autoridad investigadora tendrá que dar argumentos a la autoridad judicial para imposición de una prisión preventiva justificada. Me parece que en sistemas acusatorios maduros, la prisión preventiva no tendría que ser ya una medida cautelar que se utilice para determinados delitos. Atendiendo a la interpretación que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la restricción a la libertad como medida cautelar, solamente tratándose de el riesgo de sustracción de la acción de la justicia o del riesgo que pueda obstaculizar la investigación, la persona sometida a la investigación, es que se tendría que aplicar excepcionalmente la prisión preventiva. Conforme vayamos poco a poco reduciendo la aplicación de la prisión preventiva, el mensaje a la sociedad va a ser positivo, y es decir, ya las personas no tienen que estar detenidas para investigar. Tenemos que revertir este fenómeno para que la autoridad investigue y una vez que tiene su investigación proceda a la detención de la persona. Señor juez, perdón, sobre el mismo tema. Yo me acuerdo en el sistema mixto que en delitos de bagatela las tiendas de conveniencia nunca otorgaban el perdón y siempre se tenía que llegar a un proceso larguísimo, aunque fuera en un juzgado de paz, pero tenían que llegar a sentencia y nunca aceptaban una reparación del daño. En ese momento siguen esas tiendas con el mismo criterio, porque eso es ser el enemigo del sistema. Así es. Esto vuelve nuevamente a lo que comentábamos respecto al Estado de Derecho democrático. Considero que conforme la autoridad envíe el mensaje de que la interpretación que se debe dar a la ley debe ser diversa, estas empresas, las denominadas de tiendas de autoservicio, poco a poco deben de ir asumiendo y contemplando que efectivamente estos delitos menores, que son los que se cometen en las tiendas sin violencia, deben recurrirse a otras formas de solucionarlo. Es decir, evitar que se judicialicen, evitar que la autoridad investigadora desgaste sus recursos, sus esfuerzos en investigar estos hechos que no menos importantes, porque efectivamente es un robo, resultan de impacto y de menoscabo hacia el patrimonio de la empresa. Sin embargo, bajo esta dinámica que hemos estado comentando esta tarde, estas empresas poco a poco tendrían que empezar a instrumentar otras formas de resguardar su seguridad e inclusive adoptar otros mecanismos en los cuales no necesariamente tengan que acudir ante la autoridad para solucionar ese conflicto, e inclusive, como bien lo dice, en otros tiempos eran asuntos que tenían que llegar prácticamente a sentencia y era desgastar todo el sistema para solucionar el robo menor de un objeto que quizás su costo no rebasaba los 100 pesos, por ejemplo. Entonces aquí me parece que la autoridad es la gran encargada de enviar este mensaje a estas empresas para solucionarlos a través de otras formas. Y un aspecto bien importante que quisiera resaltar, en donde es la continuación de
la aplicación del sistema lo estableció en el artículo 18 constitucional, que no solamente retoma el aspecto de la reinserción social, sino que se agregó un apartado muy importante en este precepto constitucional al referir que la autoridad procurará que la persona vuelva a delinquir. Es decir, ya no basta con que busquemos estas salidas alternas, que busquemos que sea un proceso garantista, sino que más allá de eso es que estas personas que se ven involucradas en un proceso legal, la autoridad también tenga el deber de que no vuelvan a verse involucradas en problemas de carácter legal. Pues buenas tardes, un saludo muy cordial a nuestro auditorio que nos hace el favor de escucharnos y estar con nosotros. Y yo, concatenado un poco a lo anterior, pues a quien agradezco su presencia en este programa, quisiera preguntarle, en la práctica profesional encontramos diversos criterios que los jueces emiten en diferentes estados. Y la verdad es que como litigante esto es como un dolor de cabeza. ¿Cómo podemos unificar los criterios? Gracias. Efectivamente, es un sistema, aunque ya a algunos no les gusta utilizar el término de nuevo, en realidad no rebasa ni los 10 años de su aplicación en nuestro país. Recientemente, el Poder Judicial de la Federación ha empezado ya a retomar con mayor intensidad el estudio de los criterios de este sistema acusatorio. Recientemente la Corte se pronunció en temas como el auto de vinculación a proceso, que durante varios meses y los últimos años hubo criterios encontrados en donde decían que se tenía que estudiar el delito, otros el cuerpo del delito, y otros tribunales refirieron que el hecho descrito en la ley simplemente como el núcleo rector de la descripción legal. Hace unos días la Corte estableció precisamente este tema de la vinculación a proceso de manera muy específica. Me parece que es un criterio que viene a abonar en la unificación de este rubro. Otros de los temas que también ha causado, como dice la maestra Aida, confusión es, por ejemplo, la aplicación de medidas cautelares. El tema de la calificación de detención. Entonces, en ese sentido, me parece que poco a poco se van a ir unificando los criterios. Sí sería difícil el día de hoy establecer de manera unánime la postura de todos los tribunales o siquiera del Tribunal de la Ciudad de México o de todos los jueces en donde pudiera señalar cuál sería el criterio unificador respecto a determinado tema. Recuerdo mucho una conferencia que dio el ministro Cosío, José Ramón Cosío, en donde hacía referencia cuando le preguntaban algo muy parecido a esto, ¿no? ¿Cuál iba a ser el criterio unificador? En aquel entonces hablaban de la ley de amparo y de la substanciación del juicio de amparo. Y retomando las palabras del ministro Cosío, él refería que en los últimos años ha habido reformas constitucionales en materia de derechos humanos, una nueva ley de amparo, ley general de víctimas, reformas en materia penal, bueno, y enlistaba por lo menos en los últimos 6-8 años una serie de reformas muy importantes a nuestro sistema legal. Y él lo que señalaba era la circunstancia de que al día de hoy sería difícil quien tuviera la fórmula correcta o la respuesta correcta a determinados temas. Nos va a llevar un tiempo el poder establecer criterios uniformes y retomando estas palabras, él decía, bueno, creo que tenemos que ser muy cautelosos, muy prudentes en analizar todos los diversos criterios que están surgiendo. Sí, y, como último y no descalificarlos. Sí, claro. Como último comentario quisiera señalar que es más, aquí en los mismos juzgados de juicio oral del Distrito Federal encontramos una gran disparidad entre los jueces. O sea, ni siquiera aquí en el Distrito Federal ahorita, entre los jueces que están trabajando dentro de ellos ustedes, no hay un criterio definido. O sea, desafortunadamente. Ojalá que pronto se resuelva esto. Maestro, yo quisiera ya entrar a que nos platique sobre su bebé. Gracias. Muy bien, maestro. Pues es un trabajo de varios años. Aquí recordando
la oportunidad y el privilegio que tuve de conocerlo, maestro Barragán, y en la facultad cuando usted amablemente me invitó y posteriormente me invitó en el Instituto Nacional de Ciencias Penales a participar. Es un trabajo que surge como inquietud hace aproximadamente 8 o 10 años, precisamente en desarrollar el proceso penal. Me tocaba dirigir audiencias en donde cuando se tomaba una declaración prácticamente a las partes, y hablo del Ministerio Público, del defensor, le estaba muy restringido la oportunidad de preguntar, y entonces me quedaba con la inquietud y con el sabor de decir, bueno, aunque esto no es recibir una testimonial, esto es nada más venir a reproducir lo que la autoridad investigadora hizo. Desde aquel entonces empezaban estas inquietudes. Ahí en el juzgado en que estaba escrito lo comentaba con mis compañeros, y a partir de eso se da esta oportunidad de, con auxilio del doctor Alberto Nava, empezar a desarrollar este trabajo. Ese trabajo se planteó como protocolo de investigación en el doctorado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales ante el comité doctoral. Fue aprobado en su momento y se continuó investigando, consultando pues, literatura extranjera. Lo he referido aquí, el consultar autores chilenos, argentinos, colombianos, simplemente es por la razón de que en estos países de Latinoamérica ellos empezaron antes la implementación de un sistema acusatorio. Ellos tienen un poco más de experiencia que México. Entonces, durante varios años trabajó esta investigación. Es la base de la tesis de investigación en el doctorado. Y guiados por mi asesor, por el doctor Nava, se fue enriqueciendo el trabajo. Recuerdo que en las sesiones del comité doctoral me cuestionaban sobre por qué todavía hablar del anterior sistema, o por qué abordar aspectos generales del sistema acusatorio cuando podía directamente ya empezar a analizar la prueba. Y entonces, bajo esas recomendaciones, recuerdo bien, del comité doctoral, se empezó el análisis de la prueba directamente. Y así como he referido que el proceso penal se transformó radicalmente, la producción de la prueba ocurrió lo mismo. Lo que hasta hace algunos años veía en la limitación que tenían las partes para poder preguntar al testigo, con base en la producción de la prueba en un sistema acusatorio, nos permite ver que el testigo produzca la información y que a través de un interrogatorio y un contrainterrogatorio, el testigo, el perito, el testigo experto sea el que brinde la información al tribunal. En ese sentido, la investigación y el contenido del texto, que es la prueba testimonial en materia penal, está enfocado directamente al sistema acusatorio. Realmente son algunos comentarios que se hacen del anterior sistema, del que se aplica todavía aquí en la Ciudad de México, en esos asuntos que están pendientes de concluir, pero en realidad ya el trabajo está estrictamente dirigido a abordar la prueba testimonial en su estructura, en su análisis, en su producción, en las distintas vertientes que puede haber en el sistema acusatorio. Considero que puede ser un material útil para los abogados, puede ser un material útil en relación a entender poco a poco este sistema de producción de la prueba testimonial, en que la información del testigo, perito, testigo experto solamente se va a producir a través de estos mecanismos. Por lo tanto, agradezco igual a usted, maestro Barragán, que recuerdo que muchas veces revisó este trabajo cuando todavía era tesis de investigación, y en cada uno de los capítulos podrán encontrar esa información. Yo quiero felicitarlo porque, bueno, por muchas razones. Primero, por ser un gran universitario, un gran maestro, una gente honesta, un juez honesto, y sobre todo en este momento siento que y sé que su libro va a ser muy importante, ya que carecemos de mucho material. Bueno, desafortunadamente el tiempo se nos ha venido encima. ¿Qué más quisiéramos que seguir platicando con el doctor? Y esperemos que pronto pueda estar nuevamente con nosotros.
Los invitamos a oír el próximo programa el martes a las 12 del día. Sí es penal, y que nos acompañen, nos sigan acompañando en esas emisiones, y esperemos siempre darles programas interesantes. Creo que el de hoy por mucho ha sido muy lucido las características de nuestro invitado. Muchas gracias, doctor, de verdad, no sabe cómo le agradecemos su presencia, cómo le agradecemos el que nos haya enseñado tanto. Usted siempre ha sido un gran maestro para alumnos y para profesores. Y espero de verdad que pronto esté nuevamente con nosotros. Únicamente nos queda dar las gracias desde las instalaciones de educación a distancia en Avenida Universidad 2219, tercer piso, e invitarlos a que nos digan si les gusta la música, si les gustaría otra música, que nos hagan preguntas. Si tienen alguna pregunta pueden recurrir por medio del Facebook, nosotros se la hacemos llegar al señor juez y estoy seguro que él nos va a hacer el favor de contestar, porque es un hombre pues es un hombre benigno y es una gente muy decente y muy amable siempre con los universitarios. Insisto, es un gran universitario, porque lo que me faltó decir es que es de extracción Puma. Su único desvío fue el INACIPE al final, pero es de extracción Puma. Tanto preparatoria, licenciatura y maestría, es egresado de nuestra universidad. Muchísimas gracias, muchas maestro, gracias. Y los esperamos en nuestra próxima emisión de Sí es Penal. Muchas gracias a todos los oyentes. Muchas gracias.